Hola jóvenes, señoritas, bienvenidos al curso de actualidad nacional y vamos el día de hoy a aprender las diferencias, ¿sí? Las notables diferencias entre lo que es el gobierno y el Estado. Sí, así que bienvenidos al curso y vamos a repasar en principio los conceptos más fundamentales de lo que es un gobierno y lo que es un Estado. ¿Por qué? Porque hasta la fecha ha habido, digamos, no muy clara explicación, porque en el argot, o sea, en el hablar del peruano, del ciudadano, dicen, ¿no? El Estado, pues no, el Estado debe resolver uno de los problemas. O el gobierno, ¿no? El gobierno está para eso, ¿por qué estamos en esto? En fin, entonces hay que diferenciar estos conceptos, porque una cosa es Estado y otra cosa es gobierno, ¿sí? De eso se trata la clase de hoy. Entonces, empecemos. En principio, ¿qué es un Estado? Un Estado es un concepto político donde se reúnen el territorio, la población y el poder, ¿sí? Es un concepto político. Para que sea Estado, dice, tiene que haber, ¿qué cosa? Un territorio, el territorio peruano. Sí, este territorio que pertenece a todos los peruanos es administrado por el Estado. Sí, el Estado. ¿Qué más? ¿Qué más? Un Estado, dice, tiene que tener territorio, pero también tiene que tener, ¿qué cosa? Población, es decir, a quién administrar. Esta población es parte del territorio y ese territorio es llamado el territorio peruano. Si bien es cierto, hay diversas manifestaciones territoriales, por ejemplo, a los pasqueños, región Pasco, juninos, región Junín, ¿no? Ancachinos, ¿no? Región Ancash. Si bien es cierto, pero hay una población y esa población mayoritaria que vive dentro del territorio peruano se llaman peruanos. Así es, peruanos. Pero también dice el concepto de Estado, ¿no? Si hay territorio, hay población, también tiene que tener poder, sí. Y ese poder sobre la población, sobre el territorio, tiene administración. Claro, esta administración nos permite tener un poder ejecutivo, un poder judicial, un poder legislativo, cada uno de ellos con su función y cada uno de ellos con sus roles. El poder legislativo crea, modifica y deroga leyes. El poder ejecutivo dirige el gobierno y administra los bienes del Estado, ¿sí? Y es representado por el presidente, los vicepresidentes, los ministros. El poder judicial está representado por los jueces y fiscales. Y el poder legislativo está representado por los 130 congresistas. Sí, no te olvides, son 130 congresistas, de los cuales 2 congresistas son por Pasco. ¿Sí? Muy bien. Ahora bien, ¿qué es el gobierno entonces? El gobierno se basa en la distribución del poder, creando organismos a quienes se les atribuye funciones. Entonces, el gobierno es aquel que es representado por el presidente, sus vicepresidentes y sus ministros. Si bien es cierto, actualmente el presidente no tiene vicepresidentes, ¿no? Aún así tiene la autoridad para poder generar, ¿qué cosa? Atribuciones en diversos organismos. ¿Para qué? Para que puedan atender las diversas necesidades que tiene la población. Sí, porque el gobierno se basa en que una población lo elige y tiene que atender a esta población. Claro, para eso es el gobierno. La población en su mayoría eligió ese tipo de gobierno y por lo tanto tiene que desarrollarse en esa lógica. El gobierno crea instituciones, apoya, financia, prioriza, ¿no? ¿Para qué? Para que estas instituciones puedan hacer su trabajo. ¿A favor de quién? A favor de la población. Para eso existe. El Estado también hay que entenderla que es la máxima forma de organización jurídica de los individuos que conforman una sociedad. Entonces, el Estado peruano está organizado jurídicamente, es decir, se orienta en base a las leyes. ¿Y cuál es la ley de leyes? ¿Dónde está la ley de leyes? La ley de leyes es pues la Constitución política del Perú. La Constitución
organiza, reglamenta de manera jurídica todo el funcionamiento del Estado. Entonces, cuando el gobierno llega al poder, entonces aplica todas las leyes que ya están regidas. Ahora puede proponer leyes y el Congreso las aprueba o también las rechaza, ¿no? El presidente, ¿no? Como jefe de gobierno, es el que promulga las leyes, que aprueba el Congreso. Por eso que el gobierno es el centro desde el cual se constituye el poder político, sí, y lleva con todas sus acciones a distribuirlas este poder en el ámbito regional y en el ámbito local, ¿sí? Entonces tenemos un poder nacional y este poder nacional administra mediante organismos públicos. ¿Para qué? Para que en las regiones haya, ¿qué cosa? Su impacto, para que la población sienta que su Estado, ¿no?, a través de su gobierno, esté satisfaciendo sus necesidades, ¿sí? Por lo tanto, los poderes son el poder nacional, luego viene el poder subnacional, también conocido como gobiernos regionales. En el caso de nuestra región, Pasco, ¿cierto? El gobierno regional de Pasco. Si bien es cierto, el poder nacional es elegido cada 5 años, por ejemplo, el 2021 vamos a tener elecciones para elegir presidente y vicepresidentes, congresistas por 5 años, porque los que están ahorita están cumpliendo el periodo. El Congreso va a cumplir un periodo hasta el 28 de julio del próximo año. El presidente de igual manera cumple su periodo el próximo año, el 28 de julio. Entonces se celebrarán elecciones para decidir quiénes tendrán a su cargo el poder nacional. Y de igual manera hay un poder regional. Este poder regional se elige cada 4 años. Sí, entonces los actuales dirigen toda la política regional durante este periodo de tiempo. Pero también hay un poder provincial. Se llaman los municipios provinciales. Estos ejercen la administración sobre todos los distritos que pertenecen a su ámbito. Por ejemplo, en el caso de la Municipalidad Provincial de Pasco, administra 13 distritos. ¿Sí? 13 distritos. Huachón, Ninacaca, Vico, Guayay, Tenyahuarco, Chaupimarca, Simón Bolívar, Yanacancha, Yarusyacán, Ticlacayán, Payanchacra, Huariaca, ¿no? Todos esos distritos pertenecen al ámbito de la provincia de Pasco, son 13 distritos, y lo administra el Poder Provincial de Pasco. Lo mismo pasa con Oxapampa, con sus 8 distritos. Lo mismo pasa con Daniel Alcides Carrión, la provincia hermana, ¿sí? Con los distritos que también, Oxapampa 9 distritos y Daniel Carrión 8 distritos. Y en total 29 distritos que conforman la región Pasco. Y la provincia 13, ¿sí? Y el distrito, claro, el distrito es pues el poder distrital. El poder distrital o también poder provincial son elegidos para administrar 4 años, sí, para gestionar y administrar las políticas de atención pública durante 4 años. Así es. Eso es la organización del poder nacional, del gobierno regional o llamado también gobierno subnacional. Legalmente es gobierno subnacional. Y los municipios provinciales y distritales, que también son llamados gobiernos locales, ¿sí? Los gobiernos locales. Ahora, estos no es que tú llegas al poder y hago lo que quiero, ¿no? O sea, yo soy elegido alcalde, entonces ya pues lo que se me ilumina hago. O lo que se le ilumina a algún funcionario mío lo hago. No, no es así. ¿Por qué? Porque el Estado, jóvenes, señoritas, es un ente político, crea derecho y tiene normas. Y esas normas son para garantizar su cumplimiento. O sea, no puedes hacer lo que tú quieras. Hay normas. Y las normas exigen ciertos protocolos, ciertas formas de actuar en el gobierno distrital, gobierno provincial, gobierno regional, gobierno nacional. Claro, las normas son para eso, justamente para poder hacer respetar el derecho de todo ciudadano, la necesidad de toda población. Entonces no es que se le ocurra y yo pues voy a hacer esto, ¿no? Por ejemplo, una norma nada más.
ningún alcalde puede agarrar el dinero del vaso de leche para comprar recursos del vaso de leche y lo puede invertir en otra cosa. No, las normas son claras, ¿no? No puedes utilizar un presupuesto que está destinado para esto, para otra cosa. No puedes. Para eso existen las normas, pues, y las normas son las que guían a toda autoridad electa, a toda autoridad presente, ¿no? Primero hay que ver la norma. Y si alguno se pasa de la norma, ¿qué sucede? Sanción, investigación. Y vaya, pues los delitos hoy en día que cometen muchos alcaldes, ¿por qué? Porque no leyeron la norma. Claro. Bien, sigamos conociendo el Estado. El Estado tiene sus poderes, claro. Estos poderes del Estado, ¿qué cosa? Nos garantizan, ¿qué cosa? Un gobierno, claro, un gobierno que se encargue de administrar dichas normas. Tanto así que el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo son los tres poderes que establece el Estado democrático y que nos permite administrar de manera independiente estos poderes. Cada uno de ellos es independientemente. ¿Y cuál de los tres poderes representa un gobierno? Muy bien, representa el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo es el que representa al gobierno y este le permite, ¿qué cosa? Dirigir todas las políticas del país durante 5 años, ¿sí? Y durante 5 años nombran ministros, sacan ministros, ¿no? Deciden políticas a favor de la población, como también a veces entra en debate su actuación, ¿no? O sea, la población puede decir, no estoy de acuerdo pues, con el actual presidente y lo que hace. Bueno, pero tiene que esperar el proceso electoral siguiente para que pueda elegir a alguien de su conveniencia. Entonces, ¿qué sucede acá? Sucede que a todos y todos tienen que elegir, pues no, todos tienen derecho a voto y ese voto significa que puedes apoyar a alguien, ¿no? Que según tú, pues es la mejor opción de gobierno que puedas tener. Y eso es el acto democrático, en que una mayoría elige al gobierno, sí, y durante 5 años tendrá que digamos, aceptar su designación. Claro, hay procesos de que puedan pasar, ¿no? Como la que le pasó a PPK, ¿no? Que no terminó, por eso Vizcarra está en el poder, ¿no? O sea, hay cosas que también sancionan, ¿quién? Las normas, pues las normas. Por eso todo está constitucionalmente hecho. Las normas determinan mucho. Ahora, el Estado permanece igual en el tiempo, ¿sí? El Estado permanece igual en el tiempo y sus cambios estructurales responden a los cambios en su constitución, ¿sí? Los gobiernos pasan, el Estado queda. Y vaya, vamos a cumplir 200 años el próximo, 2021, porque en 1821 se creó el Estado, ¿no? Independiente del Perú, la República del Perú. Y que este 2021 vamos a recordar los 200 años de nuestra creación. Por eso que el Estado permanece en el tiempo. ¿Puede haber cambios en su constitución? Sí, se las hace, se hizo. ¿Puede haber cambios incluso en toda la constitución? Por supuesto, ya vimos el tema de la historia de la constitución. Ha habido cambios a lo largo de todos estos siglos. Sin embargo, el Estado se mantiene, porque el Estado lo conforma el territorio, los pobladores y los poderes que administran al Estado. Por eso que tú tienes que sentirte bien peruano, bien peruana, porque es el Estado al cual pertenecemos todos, y el Estado tiene que defendernos a todos. Ahora bien, si ese es el Estado, entonces el gobierno cambia de acuerdo a las autoridades electas, pudiendo transformar su estructura y sistema. Así es, cuando un gobierno es elegido, entonces no va a ser pues casi siempre lo mismo del anterior gobierno. Tiene sus formas de gobernar, tiene sus criterios, elige a sus ministros, desarrolla una política quizás diferente, y a veces le sale bien y a veces le sale peor, ¿no? Entonces el gobierno es eso. El gobierno es la elección de una mayoría de peruanos y peruanas, y que debemos respetar, ¿no? Pero eso sí, si hay cosas chuecas y recontra chuecas y que se demuestran, serán sancionados, porque hay normas que así como le permiten gobernar, también le sancionan. Entonces, ese es el gobierno y ese es el Estado. El Estado permanece en el tiempo, el gobierno cambia
de acuerdo a nuestra Constitución, cada 5 años. Esa es la parte fundamental del gobierno. Ahora bien, entonces, ¿qué sucede? Sucede que esta idea de Estado y de gobierno, ¿no? Tenemos que entender que estamos organizados, ¿sí? Porque el gobierno nacional, ¿sí? El gobierno nacional tiene 3 poderes. Uno, el poder judicial, el poder ejecutivo y el poder legislativo. Estos son entes autónomos, cada uno de ellos. Y luego tiene gobiernos regionales o llamados gobiernos subnacionales, ¿no? Y después vienen los gobiernos locales o llamados municipalidades. Y después viene ¿quién? La sociedad civil. ¿Quiénes conforman la sociedad civil? Son aquellas organizaciones que trabajan a favor de la mayoría, del pueblo o de un sector. Entonces, todo esto es, digamos, la representación firme y clara de lo que significa Estado y gobierno. Es importante que tú sepas esa diferencia. Como ciudadano, tienes que saber, entonces, que una cosa es gobierno y otra cosa es Estado. ¿Sí? Que el Estado es eso. Es nuestro territorio, nuestra población, los poderes. Y el gobierno es lo que elegimos cada 5 años para poder establecer políticas a favor o en contra de los peruanos. ¿Sí? Ese es el gobierno. Ahora, hay gobiernos regionales, subnacionales, hay gobiernos provinciales y hay gobiernos distritales. Y todos estos se norman, claro, gracias a una constitución política que les orienta para que el gobierno, como poder ejecutivo, haga cumplir las normas. Y recuerden que el Estado no cambia, permanece en el tiempo y vamos a cumplir ya los 200 años. En cambio, los gobiernos sí, pasan. Tienen una estructura, pero pasan, ¿sí? Y ya vendrán otros gobiernos. Eso es parte de nuestro Estado democrático. Bien, vamos a la evaluación del día de hoy, del tema sobre las diferencias entre Estado y gobierno, ¿sí? Vamos y te invito a la evaluación. Primera pregunta. Son atribuciones del Congreso de la República. A. Dar leyes y resoluciones legislativas. B. Velar por el orden interno y la seguridad exterior de la República. C. Autorizar empréstitos conforme a la Constitución. D. Ejercer el derecho de amnistía. E. Todas menos B. A ver, ¿cuáles son las atribuciones del Congreso de la República? O sea, ¿qué hace el Congreso de la República? Este poder del Estado. El Congreso lo que hace es todas menos B. Ajá, o sea, esto no. Vela por el orden interno y la seguridad exterior de la República. Eso no hace. El Congreso da leyes y resoluciones legislativas, ¿no? Que le permiten modificar parte de la Constitución para el buen desarrollo del Estado. ¿Qué más? Autoriza empréstitos conforme la Constitución lo permite, ¿sí? Es decir, préstamos internacionales que el gobierno quiera hacer, tienen que hacerlas con la autorización conforme a nuestra Constitución. Ejerce el derecho de amnistía, por supuesto, es decir, se abstiene a ciertos asuntos tan cruciales para el desarrollo de nuestra patria. Siguiente pregunta. El gobierno del Perú es unitario, dice, representativo y descentralizado, y se organiza según el principio de... A ver, ¿cuál es el principio por el cual se organiza nuestro gobierno del Perú? Separación de poderes, separación de derechos, separación por regiones, separación de bienes, ninguna. ¿Te acuerdas que el gobierno dice es representativo, unitario y descentralizado? ¿Por qué? Porque se organiza bajo un principio, y ese principio se llama separación de poderes. Es decir, cada poder es independientemente. El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Son poderes independientes. Incluso hay organismos independientes, autónomos, que le permiten velar por una buena democracia. Claro, la OMPE, la RENIEC, el Jurado Nacional de Elecciones, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal Constitucional, todos son entes autónomos, ¿no? Y eso es vital en la separación de poderes. En el ordenamiento político peruano, los ministros son elegidos por el Senado, ratificados por los diputados, nombrados por el primer ministro, nombrados por el presidente, propuestos por la Corte Suprema. A ver, todos los ministros que tiene el equipo ministerial del gobierno, ¿quién lo elige?
¿Has notado alguna vez en la televisión cuando el presidente sale y juramenta a un grupo de ministros o a un ministro? Ya, entonces, ¿quién en el ordenamiento, quién lo elige? Sin duda alguna son nombrados por el presidente y son cargos de confianza. Es decir, así como te nombro hoy día, haces un mal trabajo o tenías una denuncia por supuesta corrupción, te saco, ¿no? Te saco. O sea, hay ministros que han durado pues años y hay ministros que no han durado ni un mes. ¿Por qué? Porque han sido descubiertos ante la opinión pública sobre sus negociados y una que otra cosa, ¿no? Incluso a veces ni se demuestra, pero ya hay investigación y realmente es escandaloso y lo sacan, ¿no? Entonces, los ministros son cargos de confianza, como muchos cargos de confianza que hay en el Estado. Órgano estatal encargado de dar leyes, modificar y derogarlas. ¿Qué facilita? ¿Sí o no? Órgano estatal encargado de dar leyes, modificarlas y derogarlas. El Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, la Asamblea Constituyente, el Jurado Nacional de Elecciones. A ver, ¿quién es el órgano que da leyes, modifica las leyes y deroga las leyes? Muy bien, el Poder Legislativo. Claro, el Poder Legislativo es aquel que promulga leyes, ¿no? Pone leyes, todo eso, ¿sí? Bien, el Poder Legislativo. Siguiente pregunta. Norma jurídica de mayor jerarquía emitida por los gobiernos locales. ¿Quiénes son los gobiernos locales? Los municipios. ¿Ya? ¿Qué emiten? Es la norma de mayor jerarquía de un municipio. Una resolución jefatural, un edicto municipal, una resolución de alcaldía, una ordenanza, una resolución directoral. ¿Te acuerdas en estas épocas de pandemia? Los alcaldes, previo acuerdo con su consejo de regidores, dicen, ¿no? ¿Qué cosa? Sacan, ¿qué cosa? Su documento y es difundido en varios medios de prensa. ¿Cómo se llama? Ordenanza municipal. Una ordenanza municipal es la norma jurídica de mayor jerarquía de un gobierno local, o sea, de un municipio. Elemento del Estado donde éste tiene la facultad para gobernar y legislar de manera autónoma e independiente. A ver, ¿cuál es ese elemento del Estado que tiene la facultad para gobernar y legislar de manera autónoma e independiente? ¿El territorio, la soberanía, la nación, la organización o el presidente? A ver, ¿quién tiene la facultad para gobernar? ¿Quién de todos ellos gobierna? Incluso puede dar leyes, legislar, ¿no? Porque tiene capacidad de propuesta de ley. ¿Por qué? En este caso, a ver, es la soberanía. ¿Por qué? Porque nos permite justamente tener independencia. Sí, tener independencia, es soberano, pues, claro. La soberanía nos permite justamente, ¿qué cosa? Gobernar, legislar de manera autónoma e independiente. O sea, acá no viene otro país a decirnos qué ley vas a hacer. Podemos negociar con otros países, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio. O sea, ¿qué cosa yo le vendo a otros países? Y esos países también me dicen a mí qué cosa pueden vender en mi territorio. Entonces ahí sí puedo entrar, pero respetando mi soberanía. O sea, ni un país puede venir acá e imponerse. No, pues, porque estaría metiéndose contra la soberanía. Y el Perú es un estado soberano. Es un estado soberano. No es un elemento del Estado. A ver, o sea, del Estado no lo es. La soberanía, el territorio, el ordenamiento jurídico, los tres poderes, la población. ¿Cuál no es un elemento del Estado? Los tres poderes. Claro, como son independientes, no son elementos del Estado. El indulto constituye un derecho de gracia, implica la reunión de parte del Estado al ejercicio del poder punitivo, fundada en razones de equidad, oportunidad o conveniencia pública. ¿Quién lo concede en el Perú? El indulto. El Consejo Nacional de la Magistratura, el Pleno del Congreso de la República, el Tribunal Constitucional, el Presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia. A ver, ¿quién es el único que puede indultar o darle derecho de gracia? ¿Sí? El Presidente de la República tiene esa facultad. Por eso en Navidad, esto mayormente lo hacen en Navidad, mayormente, ¿no? Lo puede hacer en cualquier tiempo, pero mayormente en Navidad. Antes de Navidad, el presidente, previo a una comisión, ¿no?, da derecho de gracia o perdón, ¿no?, indulto,
¿no?, a personas que están en las cárceles. Y mayormente es cuando tienen enfermedades, cuando ya están a punto de fallecer, ¿no?, o tienen una edad muy avanzada, entonces quizás allí hace uso, o cuando se ha encontrado que fue injusto el proceso y se ha demostrado públicamente. No es un principio de organización del Estado peruano. A. Es una república democrática y social. B. Se organiza bajo el principio de separación de poderes. El Estado es único e indivisible. El gobierno es unitario, representativo y descentralizado. Su presidente se elige cada 5 años. No es un principio de organización del Estado peruano. A ver, de todas estas, quien no es un principio de organización del Estado peruano es que su presidente se elige cada 5 años. No. O sea, lo elegimos. No es que él se elige, sino lo elegimos. ¿Sí? Entonces esto no es un principio. No es un principio. De las mencionadas, una no es atribución del Congreso de la República. A ver, de todas estas, ¿cuál no es atribución del Congreso? A. Ejercer el derecho de amnistía. B. Autorizar empréstitos. Aprobar tratados internacionales. Aprobar el presupuesto general de la República. Dirigir la política general del gobierno. A ver, de todas estas, ¿cuál no hace el Congreso? Muy bien, el Congreso no dirige la política general del gobierno. ¿Quién la dirige? El presidente y los ministros. En cambio, el Congreso sí ejerce derecho a amnistía, autoriza empréstitos, ¿no?, pero no dirige la política general del gobierno. ¿Quién dirige la política general? El presidente, sus ministros, de acuerdo a un plan que hace, un plan nacional que coordinan con los gobernadores, con los alcaldes, para levantar un plan que satisfaga las necesidades de las mayorías. La existencia de gobiernos locales y regionales permite indicar que el gobierno es, si existen gobiernos locales, gobiernos regionales en todo el Perú, 24 gobiernos regionales y más de 240 gobiernos provinciales y más de 1.005 distritos, ¿no?, el gobierno entonces unitario, representativo, descentralizado, se basa en el principio de separación de poderes, es independiente y soberano. Muy bien, es descentralizado. Sí, hasta se ha hecho mucho esfuerzo porque la descentralización llegue, ¿no? Se está haciendo esfuerzos incluso hasta ahora. Y es algo que debemos trabajar como ciudadanos y futuros ciudadanos, descentralizar al país. Que no todo sea centralizado en Lima. Es necesario varios aspectos descentralizar, ¿no?, porque la población está en diversas regiones y es necesario atenderlas en base a lo que, dónde y cómo viven, ¿no? Entonces, a veces cuando todo se centraliza en una ciudad, altera el ritmo del crecimiento del país. Bien, el Poder Ejecutivo, encargado de ejecutar y hacer cumplir las leyes, está formado por ¿quién? A ver, el Poder Ejecutivo, la Corte Suprema y las Cortes Superiores. El Presidente de la República, primer y segundo vicepresidente, Consejo de Ministros. Por el Tribunal Constitucional y el Congreso de la República. Por la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo. Por los juzgados civiles, penales y especiales. Muy bien, el Poder Ejecutivo está representado ¿por quién? Por el Presidente de la República, primer y segundo vicepresidente, Consejo de Ministros, ¿sí? Por ellos está representado el Poder Ejecutivo. Y es el presidente que coordina con sus ministros, de acuerdo al área que le corresponde, para poder, ¿qué cosa?, responder a las necesidades de la población. Si bien es cierto, hoy en día el gobierno de Vizcarra no tiene primer y segundo vicepresidente, justamente porque al salir el que ganó, PPK, el primer vicepresidente asumió, en este caso Vizcarra, y la segunda vicepresidencia, que era Mercedes Arauz, ella renuncia, ¿no? Entonces, y el Congreso le acepta su renuncia. Por eso que Vizcarra es ahorita actual. Ahora, tu pregunta puede ser, profesor, ¿y qué pasa si le pasa algo al presidente? ¿Quién asume? Bueno, la ley no está vacía. La ley dice que asume el presidente del Congreso, el señor Merino, actualmente, ¿no? Se la asumiría, ¿no? Y mandaría elecciones inmediatas. ¿Para qué? Para elegir nuevo presidente. Pero ese escenario no se da todavía, ¿no? Y esperamos que el próximo año, con las elecciones que se vienen, sí se elija un presidente, 2 vicepresidentes y ellos eligen ya sus ministros que conforman el Poder Ejecutivo. Bien, ha sido la clase del día de hoy con toda la evaluación.
y la tarea, la asignación que vas a hacer en tu cuaderno o de manera digital, ¿no? Y lo subes a la plataforma para yo enviarte ya la asignación, es elabore un resumen del video utilizando las técnicas que usted decida. Así es, ¿sí? Todo el video es un resumen del tema. El tema de hoy es diferencia entre Estado y gobierno, ese es el tema. Y sustenta las respuestas de las preguntas del vídeo, mínimo 2 líneas. De todas estas preguntas, la respuesta me sustentas. Por ejemplo, de esta pregunta, ¿no? De los gobiernos locales y regionales, significa que hay descentralización. Entonces buscas el concepto que es descentralizado, que es descentralización. Y lo escribes y luego tomas la foto y me la envías, ¿cierto? Me la envías. Esa es la clase del día de hoy y también sus actividades. Bueno, no te olvides, cuídate mucho, lava las manos, protégete, ¿ya? Cuida a la familia porque es lo más importante. Espero verte pronto y tengas un buen día.